Argentina, quien nos va a hablar sobre el certificado de salud mental, definición, importancia e idoneidad para emitirlos, diferencia entre un certificado de salud mental y un certificado médico de salud mental como acto médico. Bienvenido, doctor Gigan, a este espacio. Muchas gracias, Jessica. Eh, Entiendo que debemos estar corto de tiempos, así que voy a tratar de ser lo más conciso posible. La primera cuestión, y retomando lo que han dicho varios expositores, pero particularmente lo que decía Jesús Salas, eh, la primera cuestión es si realmente la certificación es un acto médico, porque para plantear, digamos, esto como un acto médico tendríamos que pensar que es algo referido a la medicina. Y en función de los documentos que ustedes compartieron, que Ricardo Turner compartió con nosotros, una de las cosas que resalta de estos documentos enviados, entiendo, al Parlamento panameño, eh, es el que la enfermedad mental es una enfermedad del cerebro. Y esta es una idea de Maudsley y del siglo XIX. Como yo estudié en el Hospital Maudsley, quisiera comentar algo de esto. En esos documentos se habla de un modelo científico, que es el modelo psico, neuro, inmuno, endocrino, etcétera. Claro, ese es un modelo científico, pero en realidad no es el único modelo científico. Eh, pero para resumirlo, la idea que uno tiene con ese documento es más o menos nosotros somos los únicos que sabemos todo y como sabemos todo, por ende somos los únicos que podemos certificar. En general, la formación en medicina convence bastante a sus estudiantes de que lo saben todo. Y justamente el punto que hacía el doctor Jesús Salas, me parece que es el punto muy, muy importante. Las cuestiones relativas a la salud mental son extremadamente complejas, involucran muchas dimensiones distintas y en la realidad cuando uno se fija en la formación de un psicólogo clínico, en el sentido de lo que el doctor Santolaya decía inicialmente, o un psicólogo con una buena formación de posgrado en psicología clínica podría tener, tiende a ser el profesional que tiene un conocimiento más acabado de esas complejidades y tiene más entrenamiento en tratar de articular esas complejidades. Ahora, por ejemplo, eh, el doctor Salas mencionaba cuestiones ambientales y cuestiones sociales. Digamos, ni los médicos ni los psicólogos tenemos mucha formación climatológica y por otro lado tampoco somos sociólogos. Y sin embargo, podemos evaluar con cierta competencia restringida a un contexto relevante el impacto de factores sociales en lo que le pasa a nuestros pacientes. Por ejemplo, en el norte de Inglaterra, donde hay una escuela antigua de investigación de la depresión, también es un lugar donde tenemos un 30% de desempleo crónico desde hace mucho tiempo, cuando se cerraron las minas de carbón, y ese factor social de empleo genera un impacto enorme en la valoración personal, en el sentido de utilidad de los hombres que allí trabajaban, y por ejemplo se ha reflejado en una película bastante famosa de hace unos muchos años ya, del Full Monty, mostrando, iniciando esa película con un intento de suicidio vinculado a la depresión, vinculado al desempleo. Y retomando lo que decía el doctor Salas y lo que dicen estos documentos que ustedes me hicieron llegar, cuando se habla del suicidio, la idea de estas personas en última instancia sería que tratar el suicidio es un acto médico, pero si el suicidio es el resultado de un problema de desempleo, tal vez ese tipo de conducta suicida sea mucho más abordable desde la perspectiva de por qué los hombres, y esto es una cuestión de género, tendemos a definir nuestra valía personal mucho más en términos de aquello que hacemos como trabajo que en términos de nuestras relaciones. Entonces, en el documento se habla todo el tiempo de enfermedad, porque en realidad si yo soy médico voy a querer enfatizar que estas son enfermedades y por ende por qué otras personas tendrían algo que decir o que certificar respecto de enfermedades. Bueno, lo cierto es que no son enfermedades en el sentido médico y por eso el manual habla de trastorno mental. Y justamente
La definición de trastorno se adoptó porque justamente no se podía decir en este campo que se tratara de enfermedades. De hecho, son muy poquitas los problemas de salud mental que se pueden pensar como enfermedades médicas. Y por ende, resumiendo un poco, ¿por qué sería un acto médico algo que involucra sobre todo ver problemas comportamentales, el impacto de factores sociales, cómo la persona se percibe a sí misma, su autoeficacia, cómo se percibe en términos de la relación con los otros, su identidad sexual, sobre la base de un modelo que intenta plantear que cada una de esas categorías diagnósticas refleja algún tipo de alteración específica del cerebro y que el mismo proyecto DSM-5 ha generado, digamos, cada vez mayor desazón. Esto es lo que decía el doctor Salas. La realidad es que la investigación empírica cada vez da menos apoyo a la idea, digamos, implícita en el proyecto del DSM. Los trastornos mentales son diferentes entre sí, pueden ser abordados categóricamente y responden a algún tipo de problema subyacente, el conocido modelo del síndrome. Los síntomas son la manifestación de estos problemas subyacentes. El mismo DSM, por otro lado, como se señaló anteriormente en varias oportunidades, fue construido por psicólogos y por psiquiatras. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada. Sería muy raro que Tom Borkovec, el profesor Tom Borkovec, que es uno de los padres del diagnóstico moderno de ansiedad generalizada, no pudiese certificar legalmente que alguien tiene ansiedad generalizada, cuando fue quien hizo la mayor contribución en la modificación de ese criterio, de esos criterios diagnósticos, introduciendo la preocupación como el problema central. Entonces, para decirlo de una manera sencilla, si en realidad el modelo del síndrome cada vez hace más agua y en realidad los factores que determinan la aparición y el mantenimiento de los trastornos mentales exceden por mucho a las cuestiones meramente biológicas, ¿por qué deberíamos decir que certificar alguno de estos problemas es una cuestión de índole médica, un acto médico? Por ejemplo, el análisis funcional claramente tiene una importancia mucho mayor que la de los estudios clínicos para el diagnóstico de los trastornos mentales, y convengamos que una de las cosas que se ha visto a las claras en el proyecto DSM es esta cuestión de que el encontrar marcadores biológicos de los trastornos mentales es una empresa que se ha vuelto muy elusiva, resultados muy pobres. Y si uno mira los avances en tecnología de tratamiento, sobre todo los últimos 30 años, es bastante evidente que los avances en el campo de la psicoterapia como tratamiento de los trastornos mentales, de este tipo de dificultades o problemas, son claramente mucho más notorios que los avances de la tecnología farmacológica, que ha tenido, por supuesto, algunos avances de refinamiento, pero no ha hecho los cambios drásticos que se pensó que produciría en la década del 80. Entonces, como suele decir Paul Shalkovsky, bueno, ¿cuál ha sido la gran contribución de la neurociencia al tratamiento? En realidad sí, un montón de ideas, un montón de perspectivas interesantes, algunos modelos de base para pensar algunas cosas. Por ejemplo, por qué se sostiene la evitación, cómo el cambio de circuitos cerebrales que gobiernan las conductas evitativas puede dar parte de la pauta de por qué la evitación puede ser difícil de extinguir. Pero la realidad es que desde el punto de vista de las intervenciones terapéuticas, algo que mencionó Héctor Fernández Álvarez anteriormente, podemos decir que ha sido la psicoterapia, particularmente la psicoterapia cognitivo-conductual, la que ha hecho las contribuciones más sonadas. Yo creo que además hay un error conceptual ahí en la presentación, que una cosa es que uno diga que hay un profesional mejor formado, pero se confunde eso con el profesional suficientemente capacitado. Por ejemplo, el doctor Salas recién mencionaba esto. Él entrena, y a mí me ha tocado la misma función, muchas veces enseñar terapia cognitivo-conductual y hacer algún grado de supervisión para psiquiatras que se entrenaban en terapia cognitivo-conductual. Pero muchas veces esas personas no pretenden hacer de eso
el centro de su trabajo, pero quieren tener conocimiento y sobre todo quieren tener criterio para hacer las derivaciones o referencias. Pero también en algunos países, no en Argentina, pero en algunos países es legal que los trabajadores sociales o las enfermeras psiquiátricas puedan practicar la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual, y que esas personas no tengan un doctorado en psicología clínica no significa que no puedan ser terapeutas competentes. Y esto en relación a lo que el doctor Dobson mencionaba sobre el scope of practice, ¿no? la amplitud de la práctica. Bueno, si una persona tiene un nivel de entrenamiento razonable para ejecutar una tarea que es útil, ¿por qué utilizar una persona mucho más entrenada para hacer exactamente la misma tarea? Veamos lo mismo que se hace en el programa de ampliar el acceso a las terapias psicológicas en Inglaterra. De hecho, hay dos niveles de intervención, una terapia cognitivo-conductual de baja intensidad y una de alta intensidad que está llevada a cabo por terapeutas con diferentes niveles de entrenamiento, lo que se conoce en inglés como step care o tratamiento escalonado, de manera tal que no demos un tratamiento sumamente complejo con una persona de altísimo entrenamiento en algo que puede ser sencillo. Todo el desarrollo de intervenciones asistidas por Internet apuntan al mismo sentido. Y en ese sentido, sí debo decir que este tipo de acciones legales daría la impresión de estar mucho más orientada a preservar ciertos derechos o ciertos espacios de provisión de servicios de modo exclusivo, que la expansión de esos servicios para la enorme cantidad de gente que los necesita. Algo que todos los expositores han señalado en sus presentaciones es esto. Bueno, realmente la cantidad de gente que necesita asistencia con algún tipo de problema de salud mental es enorme. No deberíamos estar peleándonos por quién lo hace, sino por cómo nos organizamos para hacerlo de una manera más amplia. Y ni hablar a partir de las consecuencias de la pandemia. Para no extenderme demasiado, porque además cuando uno le habla a la computadora es fácil perder un poco el tiempo. Estaba revisando hoy a la mañana el sitio web del Real Colegio de Psiquiatras del Reino Unido, y en realidad señalaba esto, que la capacidad mental de una persona puede ser evaluada por cualquier profesional de la salud con el entrenamiento necesario. De hecho, en el documento que ustedes enviaron se habla de la demencia y el médico como el único profesional capaz de diagnosticar y certificar una demencia, cuando en realidad los instrumentos que se utilizan para eso en general son neuropsicológicos. En realidad, en Argentina hay muchísimos psicólogos expertos en neuropsicología que se dedican a esas evaluaciones. Retomando algo que decía Jesús, y estoy haciendo una presentación casi jesuítica, pero resalto los puntos de acuerdo para no extenderme demasiado. Y en realidad los psicólogos en general tienen un mejor entrenamiento, mayor entrenamiento en todo lo que sean los recursos de evaluación, y entonces pueden suplementar los conocimientos del psiquiatra con un montón de mediciones. Recordemos que uno de los problemas que tiene el sistema DSM es que justamente sigue estando basado en el juicio clínico del profesional. Y además, un tema que no hay que olvidar, ese manual se pensó también para que lo usaran todos los profesionales de la salud mental, con lo cual el proyecto mismo del DSM reconoce que no son solamente los médicos psiquiatras los que van a utilizar el sistema diagnóstico. Por otro lado, si tenemos en cuenta que la mayor parte de las prescripciones farmacológicas psiquiátricas la van a hacer médicos generalistas, médicos clínicos, no médicos psiquiatras, aparece esto mismo que yo acabo de mencionar, que la mayor parte de la tarea de prescripción la va a hacer una persona que no tiene tanta calificación como el médico psiquiatra en eso, pero tiene una calificación más que suficiente para poder hacer eso de modo competente. Para cerrar la presentación, porque sé que tenemos muy poquitito tiempo, por dar algunos ejemplos que ya se han mencionado, nuestra facultad, por ejemplo, está encargada de hacer la evaluación de capacidad de las personas que aspiran a ser policías en la ciudad de Buenos Aires. También ha participado algunas veces en todo lo que son los trámites de otorgamiento de licencias de conductor, como se mencionó anteriormente, y
para finalizar, digamos, yo hice mi formación en el Instituto de Psiquiatría de Londres, que en ese momento estaba asociado al University College London, y el Instituto de Psiquiatría fue fundado por Eysenck, que es el padre del conductismo británico, cuyas ideas han sido tan cruciales para el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual, por Eysenck y Aubrey Lewis, y ellos realmente fueron el primer lugar en el mundo donde psicólogos y psiquiatras se propusieron investigar de modo conjunto y tratar de modo conjunto estos problemas. Y ese instituto estaba asociado al Hospital Maudsley, en homenaje a Maudsley, quien pensaba que las enfermedades mentales eran enfermedades del cerebro. Entonces, a veces parece que volvemos permanentemente a ideas del siglo XIX, volvemos a Maudsley, en lugar de prestar atención a lo que sí el nombre del Instituto de Psiquiatría hoy en día nos puede revelar. El Instituto de Psiquiatría cambió su nombre por Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia. Entonces, este es un terreno complejo, uno puede entender por qué aparezca esta discusión. En gran medida es una discusión de privilegios y derechos y de acceso a cierto tipo de servicios y a proveerlos de forma exclusiva. Podemos entender que se elija el ejemplo de las demencias, pero como señalaron algunos presentadores antes, uno podría decir, bueno, ¿podemos los psicólogos calcular el índice de masa corporal? ¿Tenemos derecho a dividir el peso de nuestros pacientes por su altura al cuadrado? ¿Y cuál sería la gran contribución de la medicina para la evaluación y diagnósticos de los trastornos de la conducta alimentaria? ¿Dónde está el fantástico tratamiento biológico para un trastorno de la conducta alimentaria? Y si esto es un problema biomédico, ¿por qué lo llamamos trastorno de la conducta? En suma, sé que no tenemos mucho tiempo. Les agradezco mucho la invitación a participar y prefiero detenerme aquí y dar tiempo para las preguntas y respuestas si es que contamos con algo de tiempo. Muchísimas gracias, doctor Kian, por su disposición, por haber llegado muy, muy temprano a este foro. De verdad agradecemos todo lo que nos ha compartido la tarde de hoy. Tenemos dos preguntas. Una es, ¿cómo la práctica de forma arbitraria, no regulada, afecta la credibilidad a nivel público? Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta justo va dirigida al doctor Salas, y justo es cómo se maneja en Estados Unidos la emisión de certificados de salud mental en torno al rol de psicólogos y psiquiatras. Bueno, les vuelvo a repetir la pregunta para el que la... ¿Cómo la práctica de forma arbitraria, no regulada, afecta la credibilidad a nivel público? Yo tengo el micrófono abierto si quieren. Yo creo que cualquier cosa que se haga mal va a afectar la credibilidad. Por supuesto, si uno quiere reclamar derechos, tiene obligaciones. La obligación es, como señalaba Jesús antes, que sea una práctica supervisada de acuerdo al estado del arte y que cumpla con condiciones éticas y sensibilidad cultural. Y yo ahí me gustaría aportar la importancia de los colegios profesionales y las entidades para el control de la cuestión ética y deontológica y de la calidad de la práctica. Que sin lugar a dudas el futuro de la profesión, de los psicólogos y las psicólogas, en gran parte, además de la investigación, consiste en cómo se va a aplicar los conocimientos desde un punto de vista ético, deontológico y con las competencias adecuadas. Yo les sugeriría, en los países donde no hay una ley, porque es importante que haya ley de práctica, precisamente para evitar que la gente diga que está haciendo psicología cuando no está haciendo psicología, es que por lo menos los organismos que hayan profesionales hayan certificados que, aunque no tengan un carácter legal, pero que por lo menos haya un certificado de competencia
que por lo menos hay algún tipo de resguardo para la población. De estos son profesionales que son serios versus cualquier persona que se ponga una etiqueta de psicólogo y practique, porque realmente pierde mucho el respeto profesional si una profesión como la psicología no tiene ningún tipo de ley de ejercicio. Pero voy entonces con la pregunta que va dirigida a las salas: ¿cómo se maneja en Estados Unidos la emisión de certificados de salud mental en torno al rol de psicólogos y psiquiatras en aquellas ciudades? En los Estados Unidos el psicólogo puede hacer certificaciones de salud mental de diferentes tipos para armas, para manejar, ahora cuando termine, de hecho voy a hacer un médico, que el seguro está pidiendo que le haga un reporte sobre, porque está con la pandemia, está burnout, tiene mucha depresión y ansiedad. Entonces estoy haciendo una certificación para el seguro, ya le hice una certificación para el trabajo, para que le puedan garantizar su trabajo por 2 meses, que es el tiempo que estoy pidiendo. Pero el seguro que tiene me está pidiendo también que le haga una certificación que voy a llenar ahora para que puedan cubrirle el seguro, porque le parece mucho tiempo el tiempo que estoy pidiendo. Bueno, esas han sido pues, las preguntas que hemos tenido por parte del Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual y de la Asociación Panameña de Psicólogos. Queremos agradecer, como les había dicho, su tiempo, estas largas horas de estar aquí, que pues han sacado de su ocupado tiempo, y también todo el tiempo que nos han ofrecido en asesorías y en acompañamiento. Para nosotros esta intervención ha sido invaluable, y creo que va a estar en muchas manos, y va a servir de mucho para todos los psicólogos panameños. En este momento quiero entonces invitar al psicólogo Cristian Tejera, quien es el presidente de la Asociación Panameña de Psicólogos, pues quien nos va a dar pues el cierre de este importante evento. Y de nuevo, muchísimas gracias. Acá en Panamá tienen un espacio en nuestros corazoncitos, y esperemos que puedan estar por acá, por el instituto, también ofreciéndonos capacitaciones. Cristian, el micrófono es tuyo. Sí, muy buenas tardes a todos. Primeramente, si me escuchan bien, agradecimiento primero a los participantes, a los organizadores de este evento, en el cual, si les digo, me quedé todas las horas escuchando cada una de las ponencias, pero abre una ventana a conocer a profundidad la temática que estamos viviendo en Panamá en relación a la salud mental. Es importante que esto quede en nuestros conocimientos de lo que necesitamos hacer en nuestro país en relación a esta temática y propiciar más espacios como estos que permitan que los psicólogos en nuestro país profundicen de esta temática. De mi parte, a todos los expositores, a todos estos doctores que realmente con su experiencia nos han abierto la puerta. De mi parte y por parte de la asociación, un aplauso de pie a cada. Se fue. Cristian. Sí, nos dan más herramientas, nos dan más herramientas para fortalecer la salud mental. Un agradecimiento desde Panamá a cada uno de ustedes, mi agradecimiento eterno y por este apoyo. Gracias al Instituto Cognitivo Conductual y a todos los participantes que han durado hasta este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, feliz tarde y bueno, a disfrutar de la Semana Santa. Cuídense mucho.